Se dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Hace 48 años, los habitantes del municipio de Chiquinquirá, Boyacá, se encontraban de luto a causa de consumir pan envenenado. La tragedia del pan envenenado de Chiquinquirá es la más perfecta sumatoria de errores que puede cometer el ser humano. En primer lugar, porque han cargado 40 bultos de harina para la panadería Nutibara de Aurelio Fajardo, ubicada en la calle 18 de la ciudad de Chiquinquirá. Y cuando el camión que lo conducía un señor Eresmildo Villamil salía de Bogotá ya oscureciendo, alguien le gritó desde un almacén que si llevaban esas 2 cajas para la ciudad de Chiquinquirá porque conocían el camión. Y el señor conductor dijo, sí, échenlas ahí detrás. Las 2 cajas contenían folidol, un veneno fosforado, y se revienta un frasco porque la carretera entre Ubaté y Chiquinquirá estaba sin pavimentar y por supuesto tenía los baches propios de una carretera destapada. Se estalla el frasco e impregna el bulto, y preciso es el bulto que al otro día el panadero a las 5 de la mañana saca y lo lanza a la batea. Eso fue un viernes que tomamos el desayuno en la comunidad, la casa. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Todos en la casa, común y corriente, un viernes. Yo después del desayuno me fui para el taller, abrí el taller, que mi profesión mecánico. Y estaba en mi trabajo de mecánico cuando al ratico llegó la muchacha, la auxiliar de la casa. Don Jorrito, que vaya rápido porque las niñas tienen un dolor de estómago tenaz, tremendo. Sobre las 7 de la mañana, 7, 8, que era lo normal que se salía a estudiar, todo el mundo acudía a comprar el pan, a comprarlo del desayuno. En Chiquinquirá existían muy pocas panaderías hacia la época. Existía una panadería que era como la principal, que estaba en el centro de la ciudad, sobre la carrera 8ª, 9ª más o menos, y era la que prácticamente como que abastecía a la ciudad, las tiendas de la ciudad del pan. Pues en mi casa éramos 5 personas, compramos 50 pesos de pan, y o sea 5 era 10 pesos, porque en ese tiempo daban 5 panes y daban del día anterior 4, 3 y del día el fresquito. Yo era la más pequeña, pero era la que más cogía el grande y el fresquito, entonces era el que estaba envenenado, era el del día. Ese día los niños estaban vestidos como payasitos, vestidos con los trajes para las danzas, la presentación, y entonces cuando comienza la tragedia, como a las 7:30 de la mañana, que se siente ya los primeros síntomas en los niños, porque empieza el vómito, empiezan los dolores, empieza la gente a perder el conocimiento. La primera niña muerta es una hija de Alfonso Romero, famoso peluquero de Chiquinquirá, y de su esposa Araceli, quien a su hija de 4 meses de edad corta un cachito del pan, lo remoja en chocolate y se lo pone para que ella lo chupe, y la niña a los 10-15 minutos ya estaba muerta. ¡Ayúdenme, se desmayó el niño! ¡Ayúdenme! Mi madre me envió donde unos familiares a que me diera cuenta cómo estaban ellos. Todo transcurría normal. Ese día ya había sacado el colchón al sol, que acostumbraban a sacarlo para airearlo.
Yo sentí como mareo y me entré pensando que la cama estaba tendida, entonces ya empecé a reaccionar y como a darme vueltas el mundo y caí allá inconsciente. Cuando mi mamá escuchó el golpe, entró rápido y me recogió, me llevaron con los vecinos al hospital. En Chiquinquirá apenas transcurrían las 8 de la mañana y la muerte empezaba a cobrar sus primeras víctimas. En la casona vieja, utilizada como hospital, se anunciaba la tragedia con la llegada de los primeros intoxicados. Un hospital muy pequeño, que no pudo resistir todo el colapso que hubo en ese momento. Era dar a conocer la problemática que había en ese momento y que no había, era un centro de salud que no dio abasto. Las camas sí eran muy pocas. Eran unas 4 o 6 camas de pensionados que quedaban acá. Y unas 20 de trabajo social, de servicio social, de caridad, digamos. Al presentarse la intoxicación con paratión, que es un compuesto utilizado en la agricultura, el nombre comercial es folidol, inicialmente las personas que llegaron masivamente a buscar los servicios de salud, los médicos no estaban preparados, insisto, y inicialmente no se hizo un diagnóstico acertado. Los primeros en consultar fueron los niños, porque en los niños es en donde primero se presentan la sintomatología, que al comienzo es una sintomatología digestiva. Se presenta dolor abdominal, se presentan náuseas, se presenta visión borrosa. Casi todos los niños inicialmente y los adultos posteriormente presentaron esta sintomatología y por estos síntomas consultaron al Hospital San Salvador, que en esa época se llamaba así, Hospital San Salvador de Chiquinquirá. La persona con la que nosotros en ese momento estábamos llegó muy afanada a la casa, pues a ver dónde estaban los hijos de él, dónde estábamos nosotros, que no se nos mandara al colegio, a la escuela en ese entonces, que no se nos diera nada de comer, que no se nos diera nada de beber, porque se estaba muriendo la gente. Entonces, ¿cuál fue la opción de ellos? Encerrarnos en un cuarto a todos y, como se dice, totalmente fuera de contacto de que pues, no se sabía si era el aire, si era el agua, si era el pan, si era... Bueno, nadie sabía qué era lo que pasaba. Y todo el mundo pensaba que era el agua la que estaba contaminada. Y como fue tanta la gente, entonces ya llamaron a diferentes municipios, a Tunja, a diferentes lugares para que le prestaran apoyo al hospital. Ella les decía, bueno, pues esto lo único que hay que hacer es acabar con esa agua que hay ahí en los tanques, botarla, y nosotros nos vamos para la finca. Yo tenía una finquita en Briseño. Nos vamos para la finca y allá nos estamos unos 8 o 15 días mientras pasa esta situación y regresamos. Las niñas estaban escuchando. Y cuando yo estaba con ella, con la negrita de 8 años, la tenía en los brazos y me dijo, papito, ¿y nos vamos para la finca? Le dije, sí, mamita, mejor aliéntese bien y nos vamos. Digo, sí, papito, quedó mirándome y cerró los ojitos. Para mí fue muy cruel, muy cruel. La alzada yo le pedí al Señor, Señor, no me le quite la vida a mi chinita. Yo le entrego la mía, pero déjeme la de mi hija, déjemela. Lamentablemente, ¿qué pasó? No se sabe, porque igual el panadero él produjo y vendió. A los que les llegó, sí, se dieron cuenta cuando un señor le echó el pan a un pollo y el pollo se murió. Ahí fue cuando dijeron, es el pan, el que está envenenado, pero ya todo el mundo lo ha comido. Cuando reaccioné, volví en sí un poquito, entonces vi que había unos señores con canastos grandes llenos de huevos, con cebolla, me estaban haciendo vomitivos manualmente porque no estaban las condiciones adecuadas, ni estaba preparada, el pueblo en ese tiempo era un pueblo, no estaba preparada para una emergencia de tal magnitud. La manera como el Ministerio de Salud Pública trató de traer los medicamentos desde Panamá, volaba el avión que traía a los campeones del ciclismo de México y tuvieron que descender el avión en Panamá para traer el famoso VAL, que era un antídoto que no servía para contrarrestar el efecto del folidol. El BAL es un medicamento que se utiliza para varios tipos de intoxicaciones, pero no es específico para paratión. El BAL sirve para otras intoxicaciones. Y tal vez la sintomatología inesperada fue lo que despistó a los médicos.
Tal vez la impotencia era el sentimiento de los habitantes de Chiquinquirá al confirmar que el pan era el causante de esta tragedia. Se dirigieron hacia la panadería Nutibara, rompieron las puertas y quemaron todo en su interior. Tenía 15 años cuando ocurrió la tragedia y hacia las 12 del día vi a dos señores que eran constructores, eran albañiles, como se suele decir, que estaban embriagados y adoloridos, afilando unos cuchillos muy grandes porque iban a asesinar a puñaladas al panadero que había causado esa tragedia. Llegaron las autoridades de policía y los señores se fueron y al panadero lo tuvieron que sacar escondido y luego le quemaron absolutamente todo eso, lo hicieron al lado del estadio de Chiquinquirá, que en ese momento estaba en construcción. Allá colocaron mesas y bateas, toda la harina que quedó, absolutamente todo. Después yo supe que el panadero había ido a vivir a Medellín y allí lo descubrieron en el barrio, que era el que había producido la tragedia de Chiquinquirá y le dijeron ¿se va o se va? Y anocheció y no amaneció. Ya después como hacia la 1 de la tarde, cuando ya se supo qué era lo que estaba pasando, qué era el pan, entonces ya nos sacaron, ya nos dejaron salir, ¿sí? ya nos dieron de comer. Entonces ya uno de niño es curioso, ¿no? Y pues como la ciudad era, como el pueblo era muy asequible, no había peligros de nada, entonces la curiosidad lo hacía uno correr hacia el sector del hospital a mirar qué era lo que pasaba realmente. Entonces ese día tenía zapatos blancos y pues una niña de la droguería Victoria, una niña de apellido Peralta, se había muerto, la sacaban en una sábana. Mi mamá al ver que sacaban la niña, pues ella se fue a donde ella a gritar pensando que era yo y no, gracias a Dios. Por la carrera 13 detrás del hospital. Me llena de nostalgia porque fue difícil ver tantos niños muertos. Muchos niños muertos sobre un potrero. En la parte de atrás no existía nada de lo que existe hoy en día, sino era un potrero así y ver todos los niños arrumados, muertos. Muy doloroso. ¿Qué fue lo que ocurrió más grave para la historia de esta tragedia? La muerte de los 86 niños que van desde los 4 meses hasta los 8 o 10 años. Las secuelas que quedaron en la gente, porque mucha gente todavía sufre esos trastornos porque ese fosforado no tiene una absorción rápida. Nos decían que con el tiempo se le iban a caer las uñas a uno, que se caía el pelo, que de pronto no podía tener hijos. Entonces todos esos comentarios me llevaba a tener como intranquilidad, mucha impaciencia, recordaba mucho cuando caían los muertos, entonces para mí siempre fue difícil, por ahí hasta la edad de 15 años. Actualmente pues sería absurdo pensar que todavía tengan rastros del Paratión, pero sí podríamos pensar que algunas personas puedan en la actualidad tener algún tipo de secuelas de la intoxicación y de los efectos en el sistema nervioso central. La gente tomó muchas prevenciones con eso. Las panaderías se resintieron bastante. Nadie quería saber sobre ese tema, ¿no? Era muy complicado porque realmente, sobre todo por la cosa de los niños. Es que esa es la parte más dolorosa de la tragedia, es esos niños inocentes que van a esas familias desintegradas por completo. Pienso que si yo hubiera sido un papá de la época, no lo hubiera superado. Para nada. Sí, claro. Eso en todo. Son las entrañas, es el corazón, es la vida, es la prolongación, es la razón de vivir. El envenenamiento con pan contaminado por exposición al folidol, un fungicida utilizado para los cultivos de papa, fue el desencadenante de un episodio trágico para la historia colombiana.